Hola a todos amantes de las series, bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Si es la primera vez que me ven, mi nombre es y aquí, en este rinconcito de YouTube, nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las series y el cine. Hoy vamos a sumergirnos en un universo que cada vez cautiva a más espectadores, las series turcas. Sí, lo sé, quizás cuando piensas en series, lo primero que te viene a la cabeza son producciones estadounidenses o europeas, pero déjenme decirles que Turquía ha llegado para quedarse y para conquistar nuestros corazones con historias llenas de pasión, drama, romance y giros inesperados. Hoy les voy a presentar una selección de series turcas adictivas que, créanme, no se pueden perder. Antes de empezar, si les gusta el contenido que hago y quieren seguir descubriendo nuevas joyas cinematográficas y televisivas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Preparen palomitas, acomódense en el sofá y prepárense para enamorarse de estas series turcas. La primera serie de la que quiero hablarles es Yark, que en español se titula Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer minuto. La trama gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin, una abogada apasionada e impulsiva. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. A partir de ahí se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad, desenterrando secretos oscuros y enfrentándose a dilemas morales que pondrán a prueba sus principios y su relación. Lo que hace a Yark tan adictiva es la complejidad de sus personajes, los giros inesperados de la trama y la tensión constante que te mantiene al borde del asiento. Además, las actuaciones son espectaculares, con una química innegable entre los protagonistas. Si les gustan los dramas judiciales con un toque de misterio y romance, esta es su serie. Pero Yark es mucho más que un simple thriller. Es una exploración profunda de la justicia, la moralidad y la familia. Ilgaz, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, es un hombre de principios, un servidor público que cree firmemente en el sistema legal. Ceylin, encarnada por Pınar Deniz, es su opuesto, una abogada aguerrida que no duda en saltarse las reglas para defender a sus clientes, especialmente si cree en su inocencia. Este choque de personalidades y métodos crea una dinámica fascinante que es el corazón de la serie. La serie también destaca por su guión inteligente y bien estructurado. Cada episodio está lleno de pistas, giros y revelaciones que te mantienen enganchado. Los casos que investigan Ilgaz y Ceylin son complejos y moralmente ambiguos, lo que te obliga a cuestionar tus propias creencias sobre la justicia. Además, Yark no se limita a los casos judiciales. También explora las vidas personales de los personajes, sus relaciones familiares y sus propios traumas. Esto hace que los personajes sean más cercanos y complejos, y que te preocupes por lo que les sucede. La serie profundiza en el peso de los secretos familiares, las consecuencias de las decisiones pasadas y la búsqueda de la verdad en un mundo donde la corrupción y la manipulación están a la orden del día. Es un espejo de la sociedad contemporánea, reflejando sus virtudes y sus defectos. La segunda serie que les quiero recomendar es Aşk Memnu, traducida como Amor Prohibido. Esta es un clásico moderno de la televisión turca, una historia de amor, traición y deseo que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. La serie se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, la llegada de Belul, el sobrino de Adnan, a la mansión cambia todo. Biter y Belul se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro, dando inicio a una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie llena de drama, intriga y pasión. La ambientación es lujosa y elegante y las actuaciones son impecables. Si les gustan las historias de amor prohibido con un toque de melodrama, esta es una serie que no se pueden perder. Les advierto, preparen los pañuelos. Aşk Memnu es una adaptación moderna de una novela turca clásica. La serie captura la esencia de la historia original, pero la actualiza para un público contemporáneo. La serie es visualmente impresionante. La mansión donde se desarrolla la mayor parte de la acción es un símbolo de riqueza y poder, pero también es una jaula dorada para Biter. El vestuario es elegante y lujoso, y refleja el estatus social de los personajes. La banda sonora es emotiva y dramática, y ayuda a crear la atmósfera perfecta para la historia.
Beren Saat, quien interpreta a Viter, ofrece una actuación memorable. Ella captura la ambición, la frustración y la pasión de su personaje de manera magistral. Quantattu, quien interpreta a Belul, también ofrece una actuación convincente. Él retrata la juventud, el encanto y la irresponsabilidad de su personaje a la perfección. La química entre Beren Saat y Quantattu es innegable, y su romance prohibido es el motor de la serie. Ask Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el deseo, la moralidad y las consecuencias de tus acciones. Es una historia atemporal que sigue resonando con el público de todo el mundo. El drama explora temas como la diferencia de edad en las relaciones, la presión social y la búsqueda de la felicidad, aunque sea por caminos equivocados. La serie ofrece un retrato complejo de la condición humana y la fragilidad de las relaciones. Ahora, vamos con una serie un poco diferente, Erkenzicus, conocida como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te hará reír y suspirar. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático que es el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción inmediata, pero su relación se ve obstaculizada por malentendidos, secretos y rivalidades. Erkenzicus es una serie fresca, divertida y optimista. Las actuaciones son encantadoras y la química entre los protagonistas es palpable. Si buscan una serie ligera y entretenida para desconectar y pasar un buen rato, esta es la opción perfecta. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son espectaculares. Erkenzicus es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Es una comedia romántica ligera y divertida que te dejará con una sonrisa en la cara. Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, ofrece una actuación encantadora. Ella captura la inocencia, la creatividad y la torpeza de su personaje de manera perfecta. Can Yaman, quien interpreta a Khan, también ofrece una actuación carismática. Él retrata la aventura, la confianza y la pasión de su personaje a la perfección. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su romance es el corazón de la serie. La serie está llena de momentos divertidos y románticos que te harán reír y suspirar. Los personajes secundarios también son entrañables y aportan humor y calidez a la historia. Erkenzicus no solo es una comedia romántica, también es una historia sobre la superación personal y la búsqueda de tus sueños. Sanem es una joven que tiene que superar sus miedos y salir de su zona de confort para perseguir sus metas. Khan es un hombre que tiene que aprender a confiar en los demás y a abrir su corazón al amor. La serie muestra la importancia de la amistad, la familia y el amor propio. Además, la serie promociona la belleza de Estambul, mostrando sus calles, sus mercados y sus paisajes más emblemáticos. Es una invitación a conocer la cultura turca desde una perspectiva moderna y refrescante. La siguiente serie de la que les quiero hablar es Çukur, o El Pozo. Esta es una serie de acción y drama que se desarrolla en uno de los barrios más peligrosos de Estambul, Çukur. La serie sigue a la familia Koval, que controla el barrio y lo protege de las drogas. Sin embargo, su liderazgo se ve amenazado por un nuevo grupo criminal que quiere apoderarse de Çukur. La serie está llena de acción, violencia y drama, pero también tiene momentos de humor y emoción. Çukur es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con cada episodio. Las actuaciones son intensas y realistas, y la trama es compleja y bien construida. Si les gustan las series de acción con un toque de drama familiar, esta es una opción que les encantará. Çukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. El barrio de Çukur es un laberinto de calles estrechas y casas destartaladas. La serie muestra la pobreza, la violencia y la desesperación que existen en este lugar. Sin embargo, también muestra la solidaridad, la lealtad y el amor que unen a los habitantes de Çukur. La familia Koval es el pilar de la comunidad. Ellos protegen a los habitantes de Çukur de los peligros externos, pero también tienen que luchar contra sus propios demonios internos. Aras Bulut İnemli, quien interpreta a Yamak Koval, el protagonista, ofrece una actuación intensa y conmovedora. Él retrata la vulnerabilidad, la determinación y la complejidad de su personaje a la perfección. Los personajes secundarios también son memorables y aportan profundidad a la historia. Çukur es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia, la justicia, la familia y el destino. Es una historia sobre la lucha por el poder, la redención y el amor incondicional.
La serie explora la dualidad del bien y el mal, mostrando que incluso en los lugares más oscuros puede haber esperanza. La estética de la serie, con su música urbana y sus grafitis, le da un toque distintivo y la conecta con las nuevas generaciones. Continuamos con Senkalkam, conocida en español como Love is in the Air. Esta es otra comedia romántica que ha conquistado al público de todo el mundo. La serie cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca debido a un error de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Serkan le ofrece un trato: si se hace pasar por su prometida durante 2 meses, le devolverá su beca. Eda acepta, y así comienza una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, mucho amor. Senkalkam es una serie divertida, romántica y llena de encanto. La química entre los protagonistas es innegable, y la trama es ligera y entretenida. Si buscan una serie para reír, suspirar y enamorarse, esta es una excelente opción. Senkalkam es una comedia romántica moderna que te engancha desde el primer episodio. La serie es visualmente atractiva, con una fotografía cuidada y una ambientación elegante. Ander Zell, quien interpreta a Eda, ofrece una actuación fresca y natural. Ella captura la espontaneidad, la inteligencia y el encanto de su personaje de manera perfecta. Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan, también ofrece una actuación carismática. Él retrata la frialdad, la ambición y la vulnerabilidad de su personaje a la perfección. La química entre Ander Zell y Kerem Bürsin es innegable, y su romance es el motor de la serie. La serie está llena de situaciones divertidas y románticas que te harán reír y suspirar. Los personajes secundarios también son entrañables y aportan humor y calidez a la historia. Senkalkam no solo es una comedia romántica, también es una historia sobre la superación personal y la búsqueda del amor verdadero. Eda es una joven que tiene que luchar contra las adversidades para alcanzar sus sueños. Serkan es un hombre que tiene que aprender a abrir su corazón al amor y a confiar en los demás. La serie muestra la importancia de la amistad, la familia y el amor propio. La serie destaca por su ritmo ágil y sus diálogos ingeniosos. Es una propuesta entretenida que se aleja de los dramas intensos y se enfoca en el romance y la comedia. La siguiente serie que les quiero recomendar es Bir Zamanlar Kukurova, traducida como Tierra Amarga. Esta es un drama histórico que se desarrolla en la región de Kukurova, en el sur de Turquía, durante la década de 1970. La serie cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un asesinato. En Kukurova, se hacen pasar por hermanos para protegerse, pero su secreto los persigue y pone a prueba su amor. Bir Zamanlar Kukurova es una serie épica, llena de drama, romance y giros inesperados. La ambientación es impresionante y las actuaciones son convincentes. Si les gustan los dramas históricos con un toque de romance y misterio, esta es una serie que no se pueden perder. Bir Zamanlar Kukurova es una serie ambiciosa que te transporta a la Turquía rural de los años 70. La serie es visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una ambientación detallada. La serie muestra la belleza y la dureza de la vida en el campo. Hilal Altınbilek, quien interpreta a Zuleya, ofrece una actuación convincente. Ella captura la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de su personaje a la perfección. Uğur Güneş, quien interpreta a Yılmaz, también ofrece una actuación carismática. Él retrata la pasión, la lealtad y la rebeldía de su personaje a la perfección. La química entre Hilal Altınbilek y Uğur Güneş es innegable, y su romance es el corazón de la serie. La serie está llena de situaciones dramáticas y románticas que te mantendrán al borde de tu asiento. Los personajes secundarios también son memorables y aportan profundidad a la historia. Bir Zamanlar Kukurova no solo es un drama histórico, también es una historia sobre la lucha por la justicia, la venganza y el amor incondicional. La serie muestra la importancia de la familia, la amistad y la lealtad. La serie ofrece una mirada a las tradiciones y costumbres de la época, así como a las tensiones sociales y políticas del momento. Es una producción cuidada que combina drama, romance e historia de manera efectiva. Finalmente les recomiendo Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. La serie explora su vida personal, sus ambiciones políticas y sus relaciones con las personas que lo rodean, especialmente con Hürrem Sultán,
una esclava que se convierte en su esposa y consejera. MyZYL es una serie espectacular, llena de intriga, drama y romance. La ambientación es lujosa y detallada, y las actuaciones son impecables. Si les gustan las series históricas con un toque de drama y romance, esta es una opción que les encantará. MyZYL es una producción épica que te sumerge en el mundo del Imperio Otomano. La serie es visualmente impresionante con una ambientación lujosa y detallada. La serie muestra la grandeza y la opulencia del palacio de Topkapi. Ali Tergenk, quien interpreta a Suleimán el Magnífico, ofrece una actuación majestuosa. Él captura la inteligencia, el poder y la humanidad de su personaje a la perfección. Mary Mutherly, quien interpreta a Hurrem Sultán, también ofrece una actuación memorable. Ella retrata la ambición, la astucia y el amor de su personaje a la perfección. La química entre Ali Tergenk y Mary Mutherly es innegable, y su romance es el corazón de la serie. La serie está llena de intrigas políticas, conspiraciones palaciegas y romances apasionados que te mantendrán enganchado. Los personajes secundarios también son memorables y aportan profundidad a la historia. MyZYL no solo es una serie histórica, también es una historia sobre el poder, la ambición y el amor. La serie muestra la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones políticas. La serie ofrece una visión fascinante de la historia del Imperio Otomano, mostrando sus logros culturales y sus conflictos internos. Es una producción espectacular que combina drama, romance e historia de manera magistral. Y bien amigos, estas son solo algunas de las muchas series turcas adictivas que pueden encontrar. Espero que esta selección les haya servido de inspiración para descubrir nuevas historias y sumergirse en el fascinante mundo de la televisión turca. Resumiendo, hoy hemos explorado el universo de las series turcas, destacando algunas de las más adictivas y populares, como Yark, Aşk Memnu, Erkencikus, Kukur, Senkalkapm, Bir Zamanlar Kukurova y MyZYL. Hemos visto que las series turcas ofrecen una gran variedad de géneros y temáticas, desde dramas judiciales y romances prohibidos hasta comedias románticas y dramas históricos, lo que las convierte en una opción atractiva para todo tipo de espectadores. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series. Recuerden que la televisión turca tiene mucho que ofrecer, así que no duden en explorar más allá de las recomendaciones que les he dado hoy. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Cuál les gustaría que analizara en un próximo vídeo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevar el amor por las series a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.